Muy bien. Continuemos ahora con Javier Martínez desde España con el segmento David Cebedeo, el discípulo esencial. Javier Martínez vive en Madrid. Él es experto en telecomunicaciones, ingeniero, y tiene una maestría en informática y comunicaciones. Actualmente está jubilado. Activamente está ahí muy comprometido con el estudio y la diseminación del libro de Urantia. Maneja la plataforma Facebook Descifrando Urantia y colabora con varios grupos de estudio, incluyendo Urantia Madrid y el grupo de estudio latinoamericano. Javier, bienvenido, Javier. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos desde el sur de España. Bueno, no sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, del Asegúrese de sur de tener España, elegido español. en Almería, sí, justo en Almería. Estamos fresquitos, a 40 grados ahora mismo. Perdón, yo lo tengo puesto en español. Está bien. Bien, bien. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los presentes, en especial a la presidenta, a Aline Saint-Pierre y por supuesto a nuestra adorable Jenny. Y darle igualmente las gracias a los traductores, que la verdad es que tienen una tarde bastante complicada. Bien, me imagino que el ser en la última presentación, el último ponente, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que tengo 2 o 3 horas más de exposición porque no interfiero a ningún otro ponente. El inconveniente es que los traductores no me lo van a permitir porque estarán bien cansados. Bien, vamos a comenzar a, a intentar presentar. eh, es una presentación un poco singular. Normalmente me he apartado de las presentaciones que suelo hacer habitualmente dentro de los diferentes grupos urantianos. Y es porque he elegido un tema que particularmente me es muy atractivo, y es el caso de David Cebedeo. Eh, Vamos a ver, yo no sé si a vosotros os pasa. Siempre hay un personaje con el que uno se siente o desea identificarse. Yo identificarme con Jesús es demasiado, es imposible, no me puedo identificar con Jesús. Por supuesto, con los apóstoles igualmente tampoco me puedo identificar. Por supuesto, con Judas Iscariote, pues no nos vamos a identificar de ninguna manera. Pero sin embargo, hay personajes en el libro de Durantia, como es el caso de David Cebedeo, que yo creo que muchos de los presentes nos podemos sentir identificados con este personaje. A lo largo de la exposición nos vamos a dar cuenta de las maravillas de esta persona, ¿no? De la psicología y de la forma de actuar de este hombre que realmente, desde mi punto de vista, fue tan importante en el proyecto de Jesús que yo creo que si él no hubiese estado presente, a Jesús de Nazaret le hubiese costado mucho más trabajo poner en marcha su plan, su proyecto. Bien, y dicho esto, me voy a poner a compartir la presentación. Solamente, por favor, me confirman si se ve. Perfecto. Pues bien, la presentación la hemos llamado David Cebedeo, el discípulo necesario. Yo algunas veces diría que casi imprescindible, porque realmente no sé qué hubiera sido el proyecto de Jesús si personas como esta no hubiesen estado a su lado. Antes de nada, si los traductores ven que hablo demasiado rápido, por favor, rectifíquenme, no me enfado. Bien, en esta sencilla presentación no se pretende mostrar un estudio riguroso y analítico de la vida y hechos de David Cebedeo. No es una presentación secuencial y exhaustiva de la vida de David. Es más bien una charla entre amigos en la que se relatan y comentan los hechos y vivencias más significativos y sobresalientes a juicio de este expositor. El libro de Urantia está lleno de referencias extensas
de esta personalidad tan significativa y, lógicamente, no tenemos suficiente tiempo para una exposición completa y detallada. Vamos a intentar resaltar los hechos y momentos cruciales de la vida de Jesús en la que David participó de forma tan proactiva, respetando, lógicamente, el contexto espacio-temporal de este ser humano. Personalmente, creo que el ministerio de Jesús difícilmente pudo ser realizado sin la aportación, servicio y entrega de este singular hombre y de su equipo humano, o al menos de la forma en la que se realizó. Y bien, vamos a empezar lógicamente desde el principio, porque todo tiene un principio. Lógicamente, ¿quién era la familia Zebedeo? El padre de David Zebedeo era conocido como Zebedeo. Se desconoce realmente su nombre. Estos son los apellidos. Su madre era Salomé. Tenía 4 hermanas y 2 hermanos, Juan Zebedeo y Santiago Zebedeo. David Zebedeo, del que vamos a dedicarnos, era el hermano pequeño. El padre Zebedeo era amigo del padre de Jesús, de José. Y eso explica cómo se conocieron la familia Zebedeo y Jesús. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, él y todos los Zebedeos se hicieron muy amigos durante un periodo de un año, en el que Zebedeo contrató a Jesús en su taller de construcción de barcas en Cafarnaúm y trabajó en su tienda de barcos. Durante este año, Jesús fue a menudo a pescar con David, Santiago y Juan. David quedó profundamente impresionado por Jesús, no por sus ideales religiosos o sus enseñanzas filosóficas, sino porque lo veía como un gran hombre. David Zebedeo debía tener de 8 a 10 años menos que Jesús. El libro de Urantia no nos da información de este tipo, pero extrapolando datos podemos conjeturar que debían de ser, es más, casi 9 años seguramente más joven que Jesús. Bien, la amistad entre David y Jesús comenzó cuando Jesús vivía con la familia Zebedeo y trabajaba en el negocio de pesca y construcción de barcos del padre Zebedeo. Aunque David tenía poco interés en las enseñanzas de Jesús, lo respetaba profundamente como hombre inteligente, hábil y sabio. Una mañana, tras una noche sin pescar, David y su ayudante Simón llegaron a la orilla mientras reparaban sus redes. Jesús se acercó y les pidió que volvieran a salir y echar las redes en un lugar determinado. Al hacerlo, sacaron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda. Desde aquel día, el 28 de enero de la era cristiana, hasta la muerte de Jesús, David y Simón se convirtieron en abnegados voluntarios al servicio de la misión de Jesús. David entregó todas sus energías a esta causa. Os voy a leer el pasaje que dice el libro de Urantia porque voy a compartir entre reflexiones y pequeños fragmentos del libro de Urantia. Dice que esta barca tenía el nombre de Simón, era la antigua embarcación de pesca de Simón Pedro, y había sido construida por las mismas manos de Jesús. Aquella precisa mañana, la barca estaba siendo utilizada por David Zebedeo y 2 socios, que acababan de volver a la costa después de una noche de pesca infructuosa en el lago. Estaban limpiando y reparando sus redes cuando Jesús les pidió que vinieran en su ayuda. Es el tema de la pesca milagrosa. A partir de aquel día, David Zebedeo, Simón y sus asociados abandonaron sus redes y siguieron a Jesús. Es un poco para ver la contrapartida desde la reflexión que hago inicialmente a, digamos, de alguna forma, la confirmación del texto. Nos dicen, lógicamente, todos conocemos a David porque fue realmente que un servicio maravilloso de mensajería que ya me gustaría que lo tuviéramos actualmente, porque actualmente tardan más, además, la información en llegar con tanta informática y tanta inteligencia artificial, curiosamente. Dice que en enero del año 28 de nuestra era, David decidió ofrecerse voluntario como uno de los ayudantes de Jesús. Esto fue casi 2 años después de que sus hermanos Juan y Santiago, que fueron acogidos como apóstoles de Jesús, David no estaba, perdón, David no estaba interesado en servir como apóstol, pero eligió ayudar de otras maneras. Se le ocurrió, se le ocurrió que era necesario un servicio de mensajería que mantuviera a Jesús y a sus seguidores informados de los acontecimientos.
les advirtiera de peligros inminentes y mantuviera el contacto con sus familias. David emprendió este servicio tan necesario por iniciativa propia. Nadie le pidió que tirara un servicio de mensajeros de David Zebedeo. En un momento dado, 50 corredores fueron empleados en este servicio. Fijaros que esto lo comenta el libro Durante de la siguiente forma. Dice que durante todo este periodo y posteriormente, hasta el momento en que Jesús y los 12 partieron finalmente para Jerusalén, David Zebedeo mantuvo un cuartel general permanente para la obra del reino en la casa de su padre en Besaida. Este era el centro de intercambio de información para el trabajo de Jesús en la tierra y la estación de relevo para el servicio de mensajeros que David mantenía entre los que trabajaban en las diversas partes de Palestina y regiones adyacentes. Pero ¿cuál era el perfil humano de David? Fijaros lo que para que nos hace reflexionar. La mejor manera de describir a David es como un hombre de coraje, acción y perspicacia, un trabajador decidido, fiable y reflexivo que ve una necesidad y la soluciona. Además del servicio de mensajería, también proporcionó refugio a Jesús y a sus seguidores cuando lo necesitaban, como tiendas para descansar y protegerse de los elementos. Se encargó de otros trabajos cuando los ahorros de los apóstoles se agotaron. Iban a pescar y vendían sus capturas a David, que a su vez las vendía a los compradores. También hacía que sus mensajeros recaudaran fondos mientras viajaban, llevando mensajes a los creyentes. David se mantenía básicamente de la pesca. Dice que, siguiendo las instrucciones del apóstol Andrés, David Zebedeo cerró el campamento de los visitantes en Pella el miércoles 15 de marzo. En aquel momento, cerca de 4.000 visitantes, he puesto para que veáis el orden de magnitud de estas ciudades flotantes que se montaban en el desierto, básicamente. Dice que en aquel momento cerca de 4.000 visitantes residían allí, sin incluir a, sin incluir a más de 1.000 personas que vivían con los apóstoles en un lugar conocido como el campamento de los instructores y que acompañaron a Jesús y a los 12 hacia el sur. Aunque detestaba tener que hacerlo en algún momento, David vendió todo el equipo a numerosos compradores y se dirigió con los fondos a Jerusalén, entregando posteriormente el dinero a Judas Iscariote. Es decir, lo que quiero resaltar con esto es este perfil de este hombre que en un momento monta una infraestructura logística enorme, pero que en otro momento es capaz de deshacerse de toda esta infraestructura, venderlo todo y entregar el dinero de la venta, en este caso a Judas Iscariote. Es un hombre realmente sin apego material, realmente es de una valía humana impresionante. Vamos a hablar un poco de este cuerpo de mensajeros del que hemos empezado a hacer una anotación. Cuando David creó el servicio de mensajeros, lo hizo sin esperar alabanzas ni recompensas, que es de agradecer. No era un servicio pequeño en el que David proporcionaba. Tenía 50 corredores en el cuerpo, en su apogeo, un momento más máximo. Hubo momentos que tenía mejor 10, 20, 30, pero hubo un momento que tuvo hasta 50. David lo hizo sin que nadie se lo pidiera, pero contaba con la aprobación de Andrés, el jefe de los apóstoles, como bien recordaréis vosotros. Jesús utilizó el cuerpo de mensajeros en muchas ocasiones, entre enero del 28 y abril del 30 de la era cristiana. A veces Jesús mandaba llamar a su familia, otras recibía avisos de que se acercaban sus enemigos y en otras convocaba a sus apóstoles y discípulos a una reunión. Realmente este cuerpo de mensajeros era multidisciplinario, se empleaban para muchísimos temas relacionados con la logística. Y además, él era el jefe de ese servicio de mensajería. Dice que el 22 de mayo del año 29 después de Cristo, cuando uno de los mensajeros de David informó de que Herodes Antipas había concedido a los oficiales del Sanedrín la orden de arrestar a Jesús, David envió una convocatoria de emergencia para convocar una reunión. Realmente David, además de tener este servicio de mensajería, tenía toda una red de espías que le informaba a los apóstoles y al propio Jesús de los acontecimientos o de las intenciones de sus enemigos.
Cuando llegaron sus apóstoles, los evangelistas y los discípulos, Jesús les dijo dónde ir y qué hacer. Mientras Jesús se despedía de David antes de que llegara el Sanedrín, David le preguntó, le preguntó si debía continuar el servicio de mensajería y Jesús consintió en que continuara. Una vez decidido esto, David aseguró a Jesús su apoyo continuo y dijo, no soy maestro ni predicador, es nuestro caso. Aquí nos sentimos identificados todos. Pero está en mi corazón hacer esto y nadie puede impedírmelo. Ojalá nosotros lleguemos a esa conclusión tan poderosa. Además, este servicio no solamente era diurno, es que trabajaba hasta por la noche. Dice que los mensajeros de David viajaban a pie. Esto es importante también. Recorrían distancias enormes a pie, llevando o trayendo noticias y comunicaciones personales desde lugares tan lejanos como Alejandría, que como bien sabéis está en Egipto, Damasco y Filadelfia. También proporcionaba un servicio nocturno de mensajeros de relevo entre Jerusalén y Besaida, en el extremo norte del mar de Galilea, una distancia de más de 70 millas. Estamos hablando de 110 kilómetros, recorridos a pie y corriendo, y por la noche. Imaginaos el esfuerzo. Este servicio nocturno se utilizó para convocar a la madre de David y a la familia de Jesús a Jerusalén después de que David se convenciera de que Jesús iba a ser arrestado pronto. El mensajero de vuelta informó de que Salomé y toda la familia de Jesús llegarían al día siguiente, un poco para que ahí vea un poco del esfuerzo y de la organización de este hombre y del grupo de seguidores. Y además, ¿qué responsabilidades tenía David, además de ese servicio? Dice que una semana antes del arresto del maestro, David estableció un cuartel general temporal de mensajeros en el jardín de Getsemaní. Cuando le pidió a David que convocara a su mensajero más confiable, David llamó a un corredor llamado Jacob. Jesús ordenó a Jacob que informara a Abner en Filadelfia de su inminente muerte y resurrección, prometiéndole guía hasta que llegara el Espíritu de la verdad, el Consolador. Además es que era un hombre multifuncional. Es que de verdad que es un ejemplo de hombre que sirve para todo. Dice que pocos de los seguidores de Jesús apreciaron plenamente el gran valor de los servicios del cuerpo de mensajeros. Los corredores de David no solo mantenían a los creyentes de toda Palestina en contacto entre sí, con Jesús y sus apóstoles, sino que también servían como recaudadores de fondos económicos. Estos fondos eran destinados al sustento de Jesús y sus asociados y el mantenimiento de la familia de los 12 apóstoles. Además, era un poco como el gestor financiero o económico que se encargaba un poco de proporcionar los medios económicos a la familia, lógicamente, de los apóstoles, que no podían dedicarse a ellos. Y fijaros lo que nos dice en el libro de Durantia, es importante. Dice que cuando llegaron a Cesarea de Filipo, la tesorería estaba vacía. Mateo era reacio a separarse de Jesús y sus hermanos en aquel momento y no tenían fondos propios disponibles para entregárselos a Judas, como tantas veces había hecho anteriormente. Sin embargo, David Zebedeo había previsto esta probable disminución de los ingresos. Este hombre ya había hasta previsto cuál iba a ser el problema. Dice, en consecuencia, había indicado a sus mensajeros que mientras atravesaban Judea, Samaria y Galilea, debían actuar como recaudadores de dinero para enviarlos a los apóstoles desterrados y a su maestro. Así es como este día por la noche los mensajeros llegaron de Besaida trayendo fondos suficientes como para sostener a los apóstoles hasta que volvieran para emprender la gira por la Decápolis. Os dais cuenta es que de lo tener una persona está al lado en los momentos económicos de necesidad, encima se encargaba un poco de buscar fondos y de ayudar a la familia de los apóstoles. No era un hombre fiel y de absoluta confianza. Dice que hasta la última semana de la vida de Jesús, el cuerpo de mensajeros, David tuvo su cuartel general en casa de Zebedeo, en Besaida. La residencia de Zebedeo se convirtió en un centro de intercambio de información para la obra de Jesús en la tierra
y una estación de relevo para los mensajeros que llevaban las noticias al equipo de Jesús, que trabajaba en diversas partes de Palestina y regiones adyacentes. Me voy a adelantar un poquito. Dice que disolvió el cuerpo de mensajeros el día en que Jesús resucitó. Pero hasta que Jesús resucitara para disolver toda la infraestructura. El domingo 9 de abril del año 30 después de Cristo, después de enviar corredores en todas direcciones con este único mensaje final, y el mensaje que envió fue: Jesús ha resucitado de entre los muertos. La tumba está vacía. Cuando terminó el servicio de mensajería, los apóstoles se dieron cuenta de lo mucho que dependían de David y de su leal banda de mensajeros para recibir noticias fiables e información fresca. Y además era un hombre realmente emprendedor y con una mente empresarial que ya nos gustaría a nosotros. Fijaros, durante el 29 de diciembre de la era cristiana, David y sus hombres cargaron las tiendas que estaban almacenadas en la casa de los Zebedeo en animales de carga y las llevaron a Pella, donde Jesús y los apóstoles planeaban acampar. Era la estación de las lluvias y David sabía que vendrían peregrinos de cerca y de lejos. Él y sus hombres montaron tiendas suficientes para albergar a 1.500 visitantes. David hizo todo esto sin que nadie se lo pidiera. Hacia finales de diciembre, casi 800 visitantes se reunieron en torno al maestro y encontraron alojamiento en el campamento de David. El 15 de marzo del 30 después de Cristo, 3 semanas antes de la muerte de Jesús, Andrés, jefe de los apóstoles, dio instrucciones a David para que cerrara el campamento de Pella y vendieran todas las tiendas y el equipo de cocina. Y el equipo de cocina, lógicamente, para darle a tanta vida de personas, además había que cocinar, con lo cual había todo un equipo de cocina. Él se encarga incluso de vender el equipo de cocina. Dice, aunque se mostró reacio, lógicamente, David hizo lo que Andrés le pidió. Al final era un hombre servicial y obediente. Es que tiene tantas virtudes que es que parece mentira que haya podido existir un hombre así. Además tenía bastantes habilidades y destrezas. Dice que David era un hombre de muchas habilidades y destrezas. Además de supervisar el servicio de mensajería y gestionar las ciudades de tiendas, se encargó de encontrar compradores para el pescado que pescaban los apóstoles. Cuando la tesorería de los apóstoles se agotaba, estos pescadores galileos volvían a sus redes y entregaban sus capturas a David, que se encargaba de encontrar compradores en los mercados locales. Es decir, los apóstoles pescaban, se lo entregaban a David y a su grupo, y David y su grupo se encargaba de irlo a vender a los mercados locales. Es un comerciante como no os podéis imaginar. Otros fondos procedían de los corredores, a los que David encargaba la tarea de recoger donativos mientras cumplían con su deber de llevar mensajes por Palestina. Además, iban cogiendo donativos de todos los sitios, dinero para el maestro, iba cogiendo, y además lo metían en su bolsa y lógicamente se lo haría llegar a Judas Iscariote o a los apóstoles o a Andrés. Y además era un protector sin igual. Ya nos gustaría tener una persona de esto a nuestro lado. Dice que en una ocasión, cuando la familia de Jesús llegó a la casa de Zebedeo, donde se alojaba Jesús, David se encargó de apostar 25 centinelas alrededor de la residencia. 25 hombres alrededor, vigilando, ¿eh? Lo hizo porque uno de sus mensajeros informó, uno de sus espías, informó de que el Sanedrín venía a arrestar al maestro. Jesús y su grupo escaparon en barca justo antes de que llegaran las autoridades y registraran la casa y las cercanías de Cafarnaúm durante casi una semana. Es decir, si este hombre llega a estar aquí con su grupo, desde luego a Jesús lo cogen preso, pero muchísimos años antes. No hubiera acabado su vida pública. Después que Jesús fue crucificado, una referencia, sus amigas María y Marta, hermanas de Lázaro, decidieron reunirse con su hermano en Filadelfia, como bien sabéis. Cuando resucitó, Lázaro se fue a vivir a Filadelfia, lógicamente, y su hermana en un momento deciden irse para allá. Las hermanas eran bastante ricas y necesitaban ayuda para deshacerse de sus muchas posesiones antes de abandonar su casa de Besaida. David les proporcionó ayuda y luego las acompañó a Filadelfia. Me imagino que al intermediario, para que estas dos mujeres, en un mundo de hombres, no las engañaran y les sacaran realmente todo por un precio mínimo. Ya se encargó él, con con las características de este hombre, de intentar deshacerse de todas esas viviendas, huertos, pozos de agua,
para que se fueran realmente con un dinero. Jesús utilizó el servicio de mensajería de David en muchas ocasiones. Él, sus apóstoles y sus seguidores dependían de los mensajeros de David para obtener información precisa y una comunicación rápida y fiable. Y además eran certeros. Más de una vez, los corredores de David informaron a Jesús de los planes y movimientos de sus enemigos. Fíjate, una red de espionaje que vamos, que ni la hacía. Cuando Jesús quería que sus apóstoles y evangelistas se reunieran para un encuentro, o cuando deseaban reunirse con su familia, convocaban a David para que enviara corredores a quienes hicieran falta. Y David siempre tenía a 2 o 3 de sus hombres vigilando a Jesús con fines de seguridad y alerta temprana. Es decir, a Jesús no lo dejaban solo, lo tenía a 2 o 3 personas, siempre estaban detrás. Y Jesús estaría descansando, durmiendo, o se iba a orar, pero ahí tenía a 2 o 3 personas que ya David se encargaba de decirle, no le quitéis el ojo, no vaya que pase una desgracia. Fijaros, bien, aquí es importante porque de las últimas conversaciones, antes de que Jesús fuera arrestado, juzgado y lo crucificaron, fijaros lo que nos dice el libro durante, que creo que es importante, esta literalidad. Dice, antes de que David se dirigiera a su tarea autoimpuesta, nadie se lo mandó nada, autoimpuesta, de centinela en un puesto avanzado, se despidió de Jesús diciendo, Maestro, he tenido la gran alegría de servir contigo. Mis hermanos son tus apóstoles. Pero yo he disfrutado haciendo las cosas menores, tal como debían hacerse, y te echaré de menos con todo mi corazón cuando te hayas ido. Es que realmente se le saltan las lágrimas a un hombre sencillo, honesto, con una fe enorme en Jesús. Y Jesús le dijo entonces a David, fijaros lo que le dice, David, hijo mío, los demás han hecho lo que les he ordenado que hicieran, pero tú has hecho este servicio por tu propia voluntad y he sido consciente de tu dedicación. Y le dice, tú también servirás algún día conmigo en el reino eterno. Fijaros qué promesa tan hermosa le hace Jesús en vida a este hombre. No obstante, este hombre recibió un premio en la tierra, que al final lo veréis cuál es. Y además, este David tenía como acciones muy singulares, muy graciosas. Dice que Jesús nunca encontró la necesidad de reprender a David por pereza, orgullo o falta de lealtad. Es decir, es que ni siquiera le podía echar bronca porque el hombre cumplía siempre. Pero hubo un incidente en un campamento cerca de Besaida donde David y otros arrojaron repentinamente a un individuo perturbador a las aguas de Galilea antes de que Jesús pudiera detenerlo. ¿Acordáis de aquel hecho de que entraron unos locos allí, que estaban allí, no sé, dentro del grupo y estaban organizando ruido? Y entonces, bueno, pues unos cuantos apóstoles lo echaron a esos hombres. Lo echaron de malas maneras, como bien sabéis. Dice que este individuo se marchó con algunas otras almas inestables y establecieron un campamento en otro lugar, pero vamos, no se fueron por las buenas, hubo que echarlo. Otro incidente ocurrió el día, es decir, que era un hombre que tomaba grandes decisiones, no pensé que iba por las buenas, es decir, que si tenía que ir de malas, él iba de malas. Otro incidente ocurrió el día antes de que Jesús fuera arrestado. Al darse cuenta de que Jesús iba a ser arrestado, si nadie, si nadie intervenía, David decidió que debía proporcionar defensores al maestro. Armó a 3 hombres rudos y se los ofreció a Jesús después de que éste anunciara que se iba al monte a prepararse para el acto final de su vida en la cárcel. David dijo, bien sabes, maestro, que los fariseos y los gobernantes buscan destruirte, y sin embargo te preparas para ir solo a las colinas. Hacer esto es una locura. Por eso enviaré contigo a 3 hombres bien preparados para que no te ocurra ningún daño. Es decir, independientemente de lo que le dijera Jesús, este hombre era responsable y de luego, bueno, esto no olvides porque realmente es lo mismo que he expuesto para que no nos vayamos en tiempo y podamos contestar algunas preguntas en el caso de que surgieran. Los mensajeros de David tenían contactos en Jerusalén y se le mantuvo plenamente informado de los planes y preparativos sobre la traición y arresto de Jesús durante las horas previas a su detención. David también se enteró de que Judas Iscariote conspiraba con los enemigos de Jesús, que era el único que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Los apóstoles no se daban cuenta de lo que estaba pasando.
Cuando David preguntó a Jesús si lo sabía, Jesús le dijo, sí, David, lo sé todo y sé que tú lo sabes, pero procura no decírselo a nadie. No dudes en tu corazón de que al final prevalecerá la voluntad de Dios. Y David no se lo dijo a nadie, pero más tarde, ese mismo día, le pidió a Judas, el tesorero de los apóstoles, fondos para la operación. Judas decidió entonces entregar a David todo el dinero que tenía en reserva. Más tarde, David entregó estos fondos a Mateo Leví, el encargado de financiar a los apóstoles. Yo creo que David, en un momento, viendo que lo iba a traicionar, dijo, lo que faltaba ya es que encima lo traicionara y se llevara la bolsa con el dinero. Y fue a ver a David, y fue a ver a Judas Iscariote y dijo, el dinero me lo devuelves. Y entonces, para no quedarse con él, lógicamente se lo entregó a Mateo Leví. Ya después de la vuelta de Jesús, dice que David creyó en Jesús, creyó a Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día. Se reunieran donde él pensaba quedarse, en casa de Nicodemo, la mañana del domingo 9 de abril del año 30 después de Cristo. Tras escuchar los informes de la resurrección, David disolvió su cuerpo de mensajeros, afirmando su integridad y declarando la financiación de su misión con la noticia de que Jesús había resucitado, como evidenciaban la tumba vacía y los testimonios de quienes vieron a Jesús. Los liberó de sus juramentos y los envió a anunciar la resurrección de Jesús a los creyentes. Antes de enviar este mensaje, David se reunió con los 11 apóstoles, menos Judas Iscariote, lógicamente. Trataron de disuadirlo a él y a sus mensajeros, pero David no escuchó ni tampoco sus leales mensajeros. Confiaban en David y tenían gran confianza en él y en su palabra. Cuando los apóstoles se negaron a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos, David les regañó por dudar. Es curiosísimo. Es que tenía más fe que los propios apóstoles. Y le dijo, son palabras textuales copiadas del libro de Durantia, vosotros sois los apóstoles y deberíais entender estas cosas. No voy a discutir con vosotros. Sin embargo, ahora vuelvo a casa de Nicodemo, donde he ordenado a los mensajeros que se reúnan esta mañana y cuando se hayan reunido los enviaré en su última misión, como heraldos de la resurrección del Maestro. He oído decir al Maestro que después de morir resucitará al tercer día y le creo. Lógicamente Jesús hasta se aparece a David, es que es lógico. Dice que los informes se confirmaron más tarde ese mismo día, hacia las 2 en casa de las amigas de Jesús, María y Marta en Besaida. Jesús, resucitado, se apareció y habló a David y a otras 19 personas, entre ellas María y los hermanos de Jesús. Cuando el último mensajero de David, cuando el último mensaje de David, que Jesús había resucitado de la tumba, llegó a uno de los creyentes griegos de Alejandría, este decidió convocar una reunión y hacer que el corredor recitara el mensaje. Fue la 12ª aparición de Jesús. Y además tenía una fe inquebrantable este hombre. Cuando se produjo la resurrección de Jesús, David fue el único de los principales discípulos que adoptó un punto de vista literal y realista de las afirmaciones del Maestro de que moriría y resucitaría el tercer día. Después de enviar a sus mensajeros con el anuncio de que Jesús había resucitado de la tumba, David puso fin al servicio de mensajería. Importante, regalo del cielo. Más tarde se casó con Ruth, la hermana menor de Jesús. En el texto lo que dice el libro de Durantia es que dice que cerca de una semana más tarde, Juan Cebedeo llevó a María, la madre de Jesús, a la casa que él tenía en Bethsaida. Es decir, se llevó hasta la madre de Jesús, la protegió. Santiago, el hermano mayor de Jesús, permaneció con su familia en Jerusalén. Ruth se quedó en Bethsaida con las hermanas de Lázaro. El resto de la familia de Jesús regresó a Galilea. David Cebedeo salió de Bethsaida con Marta y María hacia Filadelfia a 1 de junio, al día siguiente de casarse con Ruth, la hermana menor de Jesús. Yo digo que al final este hombre tuvo premio en vida. ¿Y quién era Ruth? Ruth era la novena y última hija de María y José. Ruth nació el 17 de abril del año 9
de nuestra era, cuando Jesús tenía 15 años, era un adolescente. Ruth fue el único miembro de la familia de Jesús que creyó constante e inquebrantablemente en la divinidad de su misión, desde los tiempos de su temprana conciencia espiritual hasta su accidentado ministerio, muerte, resurrección y ascensión. Y falleció sin haber dudado nunca del carácter sobrenatural de la misión de su hermano padre en la carne. Fijaros, importante. 2 meses después de la crucifixión, Ruth y David Zebedeo se casaron en junio del año 30 después de Cristo. Ruth debía tener 21 años de edad en el momento de los esponsales y David debía tener entre 26 a 28 años de edad. Jesús ya tenía 36 años en el momento de su muerte. Y como síntesis para acabar, no me quiero alargar más, la figura de David Zebedeo es la de un hombre creyente, fiel, trabajador, pragmático, luchador, planificador a ultranza, conocedor del medio, era confiable, era serio, era sereno, era calculador, honesto, sensible y a la vez fuerte. Era el gestor personal de seguridad, asesor, decidido. Es el colaborador necesario e imprescindible en todo proyecto. Es el amigo irrenunciable, es el compañero ideal en cualquier proyecto social, económico y empresarial. Es la honestidad personificada. Es el creyente fiel y pragmático que no se desanima ante las incertidumbres, problemas e inevitabilidades. David Zebedeo terminó sus días en Filadelfia como jefe de finanzas de la iglesia de Abneb, en compañía de su mujer, la hermana menor de Jesús, la más fiel de toda su familia, a la que jamás puso en duda la misión de su hermano padre. Y nada más, terminamos esta presentación. Y recordar que solamente podemos encender la luz en los demás si realmente la nuestra está encendida. Gracias a todos por vuestro interés y por vuestra presencia. Gracias. Gracias, Javier. Espectacular. Gracias por esta maravillosa presentación de David Zebedeo. Solo espero que en el futuro podamos ver muchísimos más David Cebedeos, porque fue un gran líder y fue alguien que simplemente amó a Jesús como todos lo amamos. Su personalidad fue bastante única y probablemente no fue escuchado en ese momento. Estaba haciendo él el trabajo de Jesús. Muchísimas gracias por recordarnos de su vida y por darnos todos estos detalles para que tengamos este panorama más amplio de quién realmente fue David. Muchísimas gracias, David. Gracias. Isabel, adelante. Gracias. Javier, una gran felicitación y un abrazo muy famoso. Me has refrescado en la mente esa labor tan maravillosa que realizó David y nos el presente cómo podemos aprender para que nosotros podamos realizar y difundir la vida de Jesús a nuestros hermanos. Muchas gracias. Felicidades. Bien, ¿quién más tiene preguntas? Who else have any questions? Please raise your hand. Bueno, si no hay más, hay una pregunta más de Norma, pero antes de que Norma haga la pregunta, me gustaría hacer hincapié en que muchas veces en la vida de Jesús han habido muchas personas que realmente apenas hacían ruido, eran personas silenciosas, estaban a su alrededor, Chafán, como los otros hermanos de Jesús, amigos de Jesús, que realmente ayudaron al maestro a poder completar su obra y que realmente son personas que realmente no, nadie los conocía.
el libro de Durantia tampoco la realza, los evangelios tampoco hacen apenas referencia, pero igual que no se hacen referencia al grupo de mujeres en los evangelios, pues tampoco se han hecho referencia a muchas otras personalidades que realmente tenían digamos, esa capacidad de ayudar al maestro de una forma silenciosa. Y yo estoy plenamente convencido de que sin hombres como el de David Cebedeo, difícilmente el maestro hubiera podido completar su obra, por lo menos en los tiempos que se le asignaron, porque yo creo que mucho antes lo hubiesen cogido preso y lo hubieran silenciado. Estoy plenamente convencido. Hombre, me imagino que el padre y ya me imagino que los serafines, me imagino que los intermedios planificarían o, digamos, despertarían a otros seres humanos para que hicieran esa labor. Porque es que sin esa labor es difícil supervivir en un mundo teniendo a todos los acontecimientos en contra. Es una reflexión que me hago, ¿eh? Perdona. Adelante, Norma. Go ahead, Norma. Gracias, Javier, como siempre, magistral. Tengo una inquietud. Cuando dijiste que no quisieras, aunque yo sé que no es literal, no quisiera o te da temor querer parecerte a Jesús por la grandeza de ese ser, eh, no nos debería dar temor, sino hacer lo que uno pueda. ¿Sí? A todas formas, él era humano y divino, y su imagen humana es la que más nos llega porque el alcance divino de su obra nos cuesta trabajo comprenderla. En el caso de los apóstoles, pues realmente están allí para mostrarnos, y seguramente los reveladores incluyeron la vida de todos los apóstoles allí para de alguna manera mirar cómo desde el punto de vista humano también se puede prestar un servicio a la divinidad con sus potenciales básicos. Había gente muy básica allí, como los gemelos, ¿cómo se llaman? Los Alfeo, que eran muy básicos y cuando salieron de la obra volvieron a su tierra a cultivar y a hacer lo que hacían antes, no siguieron, pero mm, hicieron un papel importante en el momento. Entonces, no pienso yo que todo el mundo se aporta desde su puesto donde el Padre lo ha puesto. Eso lo quería aportar, Jaime. No, me estoy de acuerdo contigo. No. Lo que pasa es que cuando yo he dicho estas frases, porque para mí Jesús de Nazaret es un referente. Es como cuando hablamos en matemáticas de una asíntota. Una asíntota es cuando la función se acerca a un punto, pero jamás lo va a tocar. Se toca en el infinito. Entonces, es un referente tan grande que a mí es un ser que me marca, digamos, unas normas para, para, para intentar acercarte a ser como él, pero sin pensar que nunca pueda ser como él. Porque vamos a ver, Jesús, uno de los mandatos es amar a tus enemigos y además estuvo él dispuesto a dar la vida por sus enemigos. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar la vida por sus enemigos? Desde luego yo no. Ya te lo digo, que mi nivel espiritual ya no se acerca en absoluto. Entonces, para mí me ayuda y sé que es un referente, es un marco, pero un marco infinito. Y bueno, yo sé que ese marco se irá acercando en la infinidad cuando pasemos por todas esas fases monumentales y por todas esas fases espirituales a lo largo del tiempo y del espacio, lógicamente. Y bueno, pero de momento yo creo que lo que tenemos que, en base a sus enseñanzas, intentar modular nuestra vida y esas enseñanzas llevarlas a nuestra vida para que se conviertan en algo práctico, porque si no el libro Durantia es un libro mojado, no vale para nada. Si tú las enseñanzas del libro Durantia no las aportas en tu vida, y cuando digo en tu vida no es para el mundo mundial, no es en relación con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus compañeros del trabajo, que es la zona de influencia que nosotros podemos interactuar, no podemos actuar en el hambre de... yo, por ejemplo, desde aquí no puedo interactuar ahora mismo en la desgracia que ha pasado en Venezuela, por mucho que lo desee, puedo dar un donativo, no puedo actuar. Y en el hambre de África o en las guerras ahora mismo que están habiendo, gente, con Irán, con Rusia, con esto, no podemos, pero sí en nuestro microentorno sí podemos aplicar esas enseñanzas. Y yo creo que lo único que nos van a pedir es si hemos influido en esas enseñanzas, porque yo estoy convencido que de lo único que nos van a examinar
cuando partamos de esta vida es en el amor que hayamos dado a nuestros semejantes. Y es en el amor que damos a nuestros semejantes cercanos. No amar a los japoneses y tal, que me parece bien que los queramos mucho, o amar a las ballenas, o luchar contra... No, es en tu microentorno. Y si tú en tu microentorno eres capaz de dar amor, dar lo que puedas, dar un servicio y ser cada día un poquito mejor, con esto yo creo que bastaría. Una opinión muy personal, ¿eh? Arturo, adelante. Gracias, familia. Muy buenas tardes, familia. Javier, como siempre, excelente ponencia, hermano, realmente maravilloso. Mi participación es complementar un poquito lo que ya mencionaste. Cuando yo comparto esta enseñanza de la vida de Jesús, yo le comento a mis hermanitos, a los cuales trato de iluminar con esto que tú has compartido, lo has dicho todo plenamente, pero yo les llamo que David Zebedeo era el apóstol desconocido de Jesús, porque realmente no hay antecedentes en ningún otro lado si no es en el libro Durante, para empezar, ¿no? Y algo que yo quiero resaltar, porque ya lo has mencionado todo, pero ¿qué tan importante es conocer realmente a fondo los eslabones perdidos de la revelación, ¿no? A pesar de que muchos de nosotros que conocimos la vida de Jesús a través de los escritos históricos o la misma Biblia, hemos creído o nos han enseñado que Jesús hizo milagrosamente grandes cosas solamente con sus apóstoles. Hoy sabemos que no fue así. Hoy sabemos que toda esa infraestructura de ayuda personal, sumando obviamente a David Zebedeo, al cuerpo apostólico de mujeres, al cuerpo de evangelistas y todos los discípulos que siguieron a Jesús, lo que 2000 años después hemos conocido, gracias al cristianismo primitivo y al cristianismo moderno, eh, el ver cómo las redes sociales de aquella época, que realmente eran las personas, difundieron su mensaje de Jesús, y gracias a ese gran trabajo, la metodología que se usó en aquel entonces, gracias a todas estas personas y obviamente gracias al gran esfuerzo que hizo David Zebedeo, no fueron nada más por Jesús y los 12 apóstoles, sino que realmente hay grandes personajes detrás de todo esto para que el mensaje de Jesús pudiera llegar casi hasta el último rincón del mundo después de 2000 años. Y obviamente hay personajes que tienen una intervención tremenda, como en el caso de David Zebedeo, pero también hay muchos más hermanitos que son muy importantes para que el mensaje de Jesús nos llegara a todos nosotros. Pero qué bendición tener nosotros la certeza de cómo se logró ese maravilloso propósito de llevar el Evangelio de Jesús, la buena nueva, a cada rincón del mundo. Es excepcional. Y definitivamente uno de los personajes que yo más admiro y respeto es precisamente a David Zebedeo por el gran trabajo que hizo por su propia voluntad, porque como tú lo mencionaste, nadie se lo pidió. Él solito tomó la iniciativa y lo hizo. Y esa es una enseñanza para todos nosotros. No tenemos que esperar a que nadie nos diga las cosas. Simplemente tenemos que hacerlas con el coraje y el valor, la motivación, perdón, la honestidad en ese camino de rectitud que el Padre nos enseñó, que es lo más maravilloso. Gracias, Javier, por excelente ponencia. Todo mi reconocimiento y abrazo. Gracias, familia. Gracias a ti. Gerardo, Gracias. Acá de nuevo. Hola, Javier. Qué gusto verte. Pues considero que Zebedeo y todo su círculo fueron personas muy valientes, porque actuar de esta manera en un medio a veces tan cerrado en la época en la que les tocó vivir, pues requería de mucha valentía, eh, coraje y muchas virtudes más para participar en esta magnitud de eventos.
Pero por otro lado, no puedo dejar de reconocer la brillante personalidad de nuestro Padre y hermano Jesús de Nazaret, que influyó con su personalidad en los aspectos espirituales y de conducta de cada uno de los seres humanos que estuvieron con él. Pero como se vale pensar y nuestra mente es muy activa y abierta, pues también considero que en algún momento hubo una precalificación por parte de los cuerpos espirituales que de alguna manera modularon o moderaron el comportamiento humano de todos los seres que estuvieron en la época de Jesús para garantizar también el éxito de esa misión espiritual, de mostrar la paternidad de nuestro Padre y la hermandad del hombre. Pues solamente es un juicio que tengo en cuanto a una libertad de pensamiento y decir, pues vamos a jugar con los elementos más importantes. Y haciendo una transposición de épocas, podríamos igual sentirnos hoy con la quinta revelación de alguna manera como precalificados como nuevos apóstoles dentro de esta apertura y atrevimiento mental y decir, pues bueno, somos también esa luz, como lo mencionaste en el colofón de tu presentación, para hacer brillar al mundo. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y escucharme. Saludos. Gracias a ti, Gerardo. Dos cositas solamente. Una es compartirles lo que dijo Hilario Castillo, que había levantado la mano, pero se tuvo que retirar, y que va a conducir, dice, no podrá abrir el micro, entonces yo les comparto. Dice Hilario, mi participación es en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo con Javier, en el sentido de que la revelación es una gran guía práctica del cómo vivir, y he manifestado mi preocupación en volverlo un instrumento dogmático. El gran reto es poder ver esa guía para cada quien, volverlo esa guía para cada quien, y que cada uno podamos ejercer eficazmente la experiencia religiosa personal. Y la segunda cosa que quería decir es agradecerte, Javier, porque tu presentación y tu descripción del carácter de David Cebedeo fue increíblemente completa, profunda, y yo ya había estudiado David Cebedeo, pues lo había leído o analizado, pero me le diste una luz totalmente nueva, mucho más profunda. Qué hermoso lo que hizo David Cebedeo y me encanta que se haya casado con Ruth. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Brillante. Gracias. Ok, muchas gracias, Javier, por sus grandes contribuciones. Amigos, hemos llegado Gracias a al ti. final de nuestra sesión de esta Urantiatón Europea 2026. Ha sido una reunión llena de reflejos, amistad y esperanza, donde juntos hemos aprendido un poco más sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Aunque este evento está cerrándose, el verdadero Urantiatón continúa en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de servicio es nuestra manera de continuar a hacer el trabajo del Maestro en esta tierra. Con gratitud y alegría concluimos la Urantiatón Europea 2026. Nos vemos la próxima vez. Que la luz del Maestro siempre esté con todos vosotros. Hasta luego.